del libro de Génesis. Llevamos 14 sermones acerca de la vida de Abraham. Desde el capítulo 12 vamos a ir hasta el capítulo 25. Y hoy vamos a cerrar un capítulo muy interesante, es el capítulo 19. Son de aquellas predicaciones donde usted dice, ¿por qué están en la Biblia esos temas a veces tan difíciles, a veces tan tristes como la historia de Lot? ¿Quiénes han escuchado los tres sermones del capítulo 19? Los que no están en el canal los pueden escuchar porque es un tema que va consecutivo, no es un tema suelto, es un tema que va en historia. Y hoy vamos a cerrar la triste historia de un hombre llamado ¿qué? Lot. Vamos a cerrar con esa parte y vamos a ir a Génesis 19 del 30 al 38. Génesis 19, 30 al 38. Damos la bienvenida a aquellos que nos acompañan hoy. Son bienvenidos. La iglesia, congregación La Iglesia es una iglesia bíblica. Expone las escrituras versículo por versículo y creemos que Dios salva a través de la predicación del evangelio. Génesis 19, 30 al 38 para terminar el capítulo 19. Dice así la escritura: pero Lot subió de Zoar y moró en el monte y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche. Entró la mayor y al día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó. Padre, y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Padre, gracias Señor por tu palabra. Nuestro corazón está dispuesto, Dios, a escuchar tu voz. Santifícanos. Tu palabra es verdad. Ella santifica el corazón del oyente, Señor. Estamos expuestos a la luz de ella, Señor, para que nuestros corazones sean transformados en el poder de tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El pecado distorsiona la realidad. El pecado distorsiona la realidad. Una generación tras otra viene y va en la tierra, van pasando las generaciones y seguimos viviendo bajo esos principios inviolables de la palabra de Dios. Porque el que los estableció sabe que son correctos, sabe que son plenos, sabe que funcionan. La Biblia ha funcionado siempre, solo no funciona para el que no la obedece, para el que no la conoce, para aquel que no sabe nada de Dios. La Biblia es un libro anticuado, un libro aburridor, un libro que no tiene sentido. Pero para aquellos que conocemos la palabra, la Biblia es un tesoro, es un baluarte de la verdad y siempre va a funcionar. Puedes argumentar con la ciencia, el modernismo, tal vez tu estilo de vida y aún los resultados temporales, pero nada hará cambiar de parecer al Dios inmutable, al Dios que no cambia, al que creó los cielos y la tierra y dejó su palabra perfecta para la vida del ser humano. La naturaleza pecaminosa del hombre es una realidad que a veces no podemos ver y entender, y el desconocer esa verdad hará que vivamos contra Dios.
porque buscaremos justificarnos de todo acto de pecado basado en nuestra maldad, que está enraizada en nuestro corazón, es interna. La maldad interna nunca terminará en el hombre hasta el día de la glorificación. Hasta que los hombres seamos llevados a Cristo, los salvos, ese día, como compartíamos al principio, llegaremos al estado en el cual usted y yo anhelamos. No volveremos ¿a qué? A pecar. El profeta Jeremías en capítulo 17, versículo 1, habla claramente acerca de la condición del corazón del hombre. Jeremías 17, 1. Él dice: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. El pecado está escrito en el corazón del hombre porque nace en pecado. El salmista decía: en pecado fui engendrado, en pecado me concibió mi madre. Y el Salmo también dice: desde la matriz los hombres se han descarriado y los hombres han hecho lo malo desde que nacen. Y Romanos concluye diciendo: no hay justo ni aun uno, todos se pegaron, todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, cada cual cogió su camino. Dice que sus gargantas hablan pecado, sus pensamientos van hacia el mal. Y todas las generaciones, iglesia, han sido pecaminosas, y esta no es la excepción. Pero no podemos ignorar que estamos en una de las más difíciles porque no conocemos las anteriores. Pero vemos cómo las generaciones se han ido en una decadencia poco a poco, donde cada día hay más maldad, más impureza sexual. Hace unos 20 o 30 años, para ver pornografía, usted tenía que ir a un barrio feo, terrible. Era difícil encontrar ese tipo de pornografía. Hoy en día en los celulares, en la televisión, en las tablets, tenemos acceso a un clic y estamos viendo imágenes pecaminosas. El alejamiento de las generaciones ha sido progresivo, nunca es instantáneo. El alejamiento de una persona de Dios no sucede un día porque no vino a la iglesia. Sucede en un proceso ¿qué? Progresivo. Se comienza como Lot. ¿Se acuerdan la historia de Lot? Vamos a recordar un poquito, como vimos el primer sermón del capítulo 19. Primero se separó de su tío, se fue acercando hacia Sodoma y Gomorra, puso sus tiendas. En capítulo 19:1 lo encontramos como uno de los principales de Sodoma. Ya es un hombre que de negocios, tiene cosas allí, y el hombre ya ha perdido todo su norte, al punto que sigue porfiando con los ángeles cuando va a salir. No entiende el peligro que está sucediendo, no entiende el juicio que viene sobre las ciudades. Y ahorita vamos a seguir viendo un corazón terco, un corazón obstinado, un corazón de un hombre separado de Dios. Escuche, salvo. Podemos discutir con la Biblia, pero Pedro dice que Lot era ¿qué? Justo. Es duro, ¿no? Saber que un hombre sea salvo, pero que haya perdido la bendición de vivir bajo la gracia, bajo la misericordia. Que haya perdido el deleite de tener una relación con Dios todos los días, de amarle, de obedecerle. Las caídas de los imperios siempre se han debido a la caída de los principios divinos en la tierra. Todos los imperios han caído por eso. La familia, la sociedad, la iglesia y el Estado, si no tienen principios de Dios, ¿son qué? Corruptos, absolutamente. Desde la familia, la sociedad, la iglesia y el Estado. Todas esas instituciones, si no tienen los principios de Dios, siempre serán ¿qué? Corruptos. Cuando el apóstol Pablo dice en Romanos 5:12 que el pecado entró a todos los hombres, está diciendo que el pecado hace parte de la vida del ser humano. No tenemos escapatoria. Allí es donde entra nuestro único y gran Salvador, Cristo. Vamos a entrar al pasaje. Esa era la introducción. Vamos a entrar a mirar un poquito cómo la vida de Lot nos enseña la distorsión de la mente y el corazón de una persona conociendo. No estoy hablando del mundo, escuche. El tema no es para el mundo, el tema es para la iglesia. El mundo no puede entender la Biblia, el mundo no puede oír al Espíritu Santo, la iglesia puede oír y puede entender. Entonces el tema no es para el mundo, no piense en sus vecinos,
No piense en las personas que usted dice, uy, terrible como vive esa persona. Piense en usted, diga, yo he conocido, leo, estudio, oro, asisto a la iglesia, pero ¿cómo está mi vida con Dios? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo están mis conceptos claros de lo que es la vida cristiana, de la vida de santidad, la vida que Dios pide que usted y yo llevemos? Entonces vamos a mirar a través de esos pasajes la distorsión. Primero vamos a ver en el versículo 30, vamos a leerlo, 19:30, dice: pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Tenemos que conectarlo en el contexto bíblico anterior. ¿Se acuerdan hace 8 días? ¿Qué pasó hace 8 días? Los ángeles le dicen en versículo 20, vamos a versículo 20, devuélvase ahí un poquito. Entonces Jehová, 19:20, ahí está el diálogo. Desde el 18, pero Lot les dijo, no, yo ruego, señores míos, he aquí ahora hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Déjame escapar ahora allá, no es ella pequeña, y salvaré mi vida. ¿Se acuerdan que los ángeles habían tenido un diálogo con él? Y en primera instancia los ángeles le dijeron, Lot, escapa al monte porque vamos a destruirla a Sodoma y a Gomorra. Y el terquito dijo entonces, no, al monte no, porque no alcanzo a llegar allá, déjeme venir a ¿dónde? A Zoar, a una ciudad pequeña. Pero mire cómo cambia la mente de Lot en el versículo 30. Dice, Lot subió de Zoar. O sea, él se quedó un tiempo en Zoar, pero al final terminó yéndose donde los ángeles le habían dicho. ¿Dónde? Al monte. Lo cual nos muestra varias cosas. La dirección que Dios había dado a través de los ángeles era ¿qué? La correcta. Ellos cedieron y esa ciudad también debía ser destruida con Sodoma y Gomorra. Pero no fue destruida como lo leímos en el texto a causa de la misericordia de Dios que tuvo, porque Lot iba para allá. Por eso se salvó esa ciudad. No sé si usted ha conocido personas tercas, no sé. No vaya a mirar a nadie, por favor. Bueno, o sea, no sé si usted ha conocido personas que uno le dice las cosas, se le ha dicho muchas veces, mire, no siga viviendo como está viviendo, por favor. O sea, ¿sí? No siga haciendo lo que está haciendo. Ordene su vida, ordene su desorden. Mire que hay ceguera en su corazón, no puede entender, no puede ver. La persona dice, sí señor, sí. Pero no obedece, no hace caso. Lot es el prototipo del creyente terco, del creyente que tiene que sufrir muchas veces las consecuencias de su vida. Siempre van a estar, escuche, esas personas no van a desaparecer. Y Dios quiere usar esas personas como ejemplo y testimonio para la iglesia, para enseñarnos el resultado de vivir con un carácter formado por el pecado y no por Dios. Compartimos un tema en un discipulado donde decíamos que el pecado tiene personalidad, el pecado tiene un carácter maligno, algo que forma en el corazón del hombre una naturaleza que lo va a llevar siempre a luchar contra la obediencia que Dios demanda. Este es el caso de Lot, un hombre que tiene un final triste en la historia bíblica, la cual termina aquí en este pasaje y después no sabemos nada más de él. Solo se nombra ahí. De todos los libros de la Biblia, escasamente hay referencias a él y como para recordar sus embarradas, pero nunca se encuentra nada bueno en él. Qué difícil es lidiar con ese Lot interno que tenemos todos, que queremos hacer las cosas como a nosotros nos parece. Al final, el consejo de los ángeles era correcto. Mire lo que dice versículo 30, volvamos ahí al texto, por favor. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte y sus 2 hijas con él porque tuvo ¿qué? Miedo. Pregunta, ¿por qué tuvo miedo? ¿Qué deducción sacaría usted del texto basado en los sermones que hemos visto? ¿Sabe por qué tuvo miedo? Porque Zoar era una ciudad que también iba a ser destruida. Quiere decir que Zoar
tenía las características de Sodoma y de Gomorra. Los habitantes eran similares en comportamientos. Y él tenía miedo que le pasara lo mismo que le pasó en Sodoma. Él tenía miedo de seguir viviendo allí. Al final solo llegaron 3 personas al monte: Lot y sus 2 hijas. Su esposa murió de camino por mirar atrás. Hace 8 días hablamos de ella. Cada vez que usted mira hacia atrás, usted se detiene en su caminar con Dios. Cada vez que usted se para ahí y mira su pasado sin Cristo, no se edifica. Su pasado debe ser mirado a la luz ¿de quién? De Cristo. Me salvó, me perdonó, era, pero ahora ya no soy, vivía, pero ahora vivo de una manera diferente. De esa manera, valga la redundancia, se debe mirar ¿qué? El pasado. Esta mujer tenía todo su corazón en Sodoma y Gomorra. De hecho, ella era de allá, porque la Biblia no nos dice que Lot hubiera conocido una mujer en otro lado. Entonces, por deducción, la mujer de Lot era de esa ciudad. Y cuando ella miró atrás, quedó convertida ¿en qué? En sal. Ella codició lo que amaba. Pregúntate, ¿qué amas de tu pasado todavía? ¿Qué amas? ¿Qué te llama la atención y qué extrañas de esa vida del pasado que quizás puedas codiciar en algún momento, mirar atrás y decir, me hace falta tal cosa? No puede hacernos falta nada del pasado. Al parecer, las personas que vivían en Sodoma, todas terminaban distorsionados en la mente y en el corazón. Escuche varios ejemplos de la distorsión de las personas que vivían allá. Los hombres querían violar a los ángeles. Lot ofrece sus hijas para que abusen de ellas. Su esposa quiere devolverse a la ciudad del pecado y ahora sus hijas van a caer en lo mismo. Lo cual nos muestra que había una distorsión por haber crecido en una ciudad llena de pecado. Pasémoslo a las familias. En una familia donde se crece en un ambiente pecaminoso, se distorsiona la mente, el cerebro, el corazón de las personas, y por eso es tan difícil, iglesia, enderezar los grandes. Por eso es tan difícil cuando llegamos adultos al evangelio, ceder, obedecer, hacer caso, digo yo. Segundo punto, versículo 31. Leamos el versículo 31. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Aquí vemos lo que es una mente sin Dios, la crianza de unas hijas separadas de Dios. No hay datos bíblicamente de cuánto duraron en la cueva. El texto nos dice primero que se metieron en una cueva, no sabemos cuánto tiempo pasó. No fue un día, no fue 20 años, no sabemos, pero hubo un tiempo en que estuvieron en esa cueva. Pero lo más importante de notar ahí, escuche, es que hay una ausencia de Dios impresionante en el corazón de estas 2 jovencitas. No se habla de oración en la cueva, no se habla de esperar en Dios a ver qué había pasado. Ellas tenían un afán. El segundo punto es la distorsión al querer hacer nuestra voluntad. Cada vez que usted y yo queremos hacer nuestra voluntad contra la de Dios, muestra la distorsión de nuestra mente y nuestro corazón en los principios bíblicos. Muestra lo poco que tenemos de discernimiento de entender qué es bueno y qué es malo. No hay un esperar, y eso nos cuesta a todos. Cuando uno escucha esa frase, ¿pero por qué? ¿Por qué tengo que esperar en Dios? ¿Por qué tengo que guardarme siendo una jovencita si todas las jovencitas tienen sexo? ¿Por qué como hombre no puedo vivir una vida normal como los otros jóvenes? Es difícil. Esa palabra esperar es tortuosa a veces para nosotros los creyentes. ¿Por qué tengo que esperar que el cónyuge cambie? Pero la respuesta es más fácil, porque él tiene que esperar que yo cambie también. Sí, uno siempre se basa en el otro, pero él también está esperando que yo cambie. Algo curioso es que ellas, las hijas de Lot,
Pensaban que toda la tierra había sido destruida. Mire lo que dice ahí. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, no queda varón en la tierra. O sea, fue tan impresionante la destrucción de Sodoma y Gomorra, como lo compartimos hace una semana, que el suelo se calentó, la tierra se hundió y el mar entró allá, y es lo que conocemos como el mar muerto. Ese es el territorio del mar muerto, porque hubo un hueco en la tierra de tanto calor. Ellas probablemente no habían salido de Sodoma nunca, así como cuando usted nunca ha viajado fuera de Bogotá o no ha salido de su país, siempre ha estado ahí. Y usted cree que el único territorio que existe es Bosa. Entonces, así estaban ellas en Sodoma, no conocían nada. Y fue tan fuerte la destrucción que ellas pensaron que la tierra había sido ¿qué? Destruida. Que no quedaba ningún varón para que, ahí dice, para que entre a nosotras. Note bien, váyase bien por la historia, los detalles. O sea, ellas sí sabían que era sexualidad. Para que entre a nosotras. Para que tenga relaciones sexuales con nosotras, es la traducción. Eran dos chicas jóvenes, si recordamos, estaban comprometidas con los dos yernos que se burlaron de Lot cuando fue y les compartió que iban a destruir la ciudad, y dice que se burlaron de Lot porque Lot no tenía un carácter cristiano, por eso se burlaban de él. Ellas dos estaban comprometidas, ellas dos habían crecido en un ambiente pecaminoso donde se oía, como se oye en los colegios, si eres virgen o no eres virgen, si ya tuviste relaciones sexuales o no tuviste relaciones sexuales, donde se escucha todo el tiempo un diálogo acerca de eso en las jovencitas y en los jovencitos. Ellas habían escuchado que los hombres tenían relaciones sexuales con las mujeres. Y es claro el texto cuando dice, para que ¿qué? Que entre a nosotras, para que entren a ellas, y dicen conforme a la costumbre de toda la tierra. Ellas sabían que era normal tener relaciones sexuales en esos tiempos como lo es hoy, independiente que unos en pecado, otros bajo un marco llamado matrimonio. Escuche cómo es el contexto. Dios acaba de salvarles la vida, acaba de sacarlos de una situación que es muy difícil de imaginar en esta cultura. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Confiar en la provisión y en el cuidado de Dios. Ellas van a resolver como lo harían los habitantes de Sodoma. Sus mentes crecieron allí, viendo, oyendo y bebiendo siempre de un ambiente pecaminoso. Ellas quieren resolver a su manera. Y así le pasa al creyente. Él quiere resolver sus finanzas a su manera. Él quiere conseguir dinero gastando su vida, quiere resolverlo a su manera. Él quiere que sus hijos vivan a su manera. Él quiere que la pareja se comporte a su manera. Siempre lo queremos hacer a nuestra manera. Y así no es. Versículo 32. Dice, ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Ahorita vamos a abrir más el 32 en el otro punto, pero quería tocarlo acá para notar algo que está en el texto. Entra el alcohol. Empecemos por este orden. En el momento en que ellas van a empezar a beber alcohol, ahí era la ocasión perfecta para que Lot, yo no puedo tomar con ustedes, o sea, no es normal que un padre tome con sus hijos, al que usted lo vea normal en esta época. El papá va a tomar con sus hijas. Pregunta, ¿por qué? O sea, ¿por qué ellas van a hacer eso? ¿Cómo sería la vida en Sodoma? ¿Cómo fue su crianza, su niñez? ¿Qué vieron desde pequeñas en el ambiente en que se rodeaban? Eso. Padres tomando con los hijos, mamás tomando con los hijos. Hoy es normal. En Colombia es normal. Usted sale los viernes y está el papá con 3 hijos y los niños ahí sentados durmiendo en una mesa, en una silla. Esa es la corrupción que vemos hoy. No estamos lejos de Sodoma. Estamos lejos en años, pero en costumbres estamos viviendo una vida similar.
No podemos pasar por alto lo que es el uso del alcohol. Data de generaciones, imagínense, hace 3500 años ya se embriagaba la gente. Otro dirá, bueno, pues por eso lo hago, porque todo el mundo lo hace. El alcohol y las drogas son dos de las prácticas pecaminosas más fuertes de esta generación. Ambas conducen a otros pecados porque hacen que las personas pierdan el control y su realidad es distorsionada. Escuche, se cometen pecados más terribles que el mismo alcoholismo y la drogadicción bajo el estado de esas sustancias. Más terribles se cometen. Ellas no tienen una intención buena, o sea, en el momento, eso es como cuando unas mujeres emborrachan a un hombre para robarlo, que es típico acá también, ¿sí? En la 1 de mayo, en los sitios de pecado, lo emborrachan ¿para qué? Para robarlo. En este caso lo quieren emborrachar para usarlo. ¿Para qué quieren usarlo? Algo personal. Quiero un hijo. Queremos hijos. Muchas mujeres están buscando marido, pero no están buscando un hombre de Dios. Muchas mujeres están buscando resolver su problema porque quieren hijos, porque ya se van pasando los años, pero no quieren a Dios, quieren solamente resolver ¿qué? Su problema. Lo mismo el hombre llega a la iglesia y él quiere resolver un problema ¿qué? Sexual. Él quiere una mujer, pero él no la quiere para amarla, para respetarla, para servir a Dios con ella. Él la quiere ¿para qué? Para resolver su situación personal. Ese era el caso de la vida de ellas. Tercero, vamos desde el 32 al 35. La distorsión del discernimiento moral. Cómo el discernimiento moral se ha ido perdiendo, y empezamos en ese versículo. Ven, dice la mayor, demos a beber vino a nuestro padre. ¿Sí? No hay discernimiento. Es triste, aquí empieza lo triste de la historia. Ver a un padre, y le hablo a las hijas, y no verlo en la justa medida es triste. No había una honra. Nunca vieron a su papá como su papá, el hombre de la casa, el que debe ser honrado y respetado. Hay hijas que en su mente jamás se les pasaría tener una relación sexual con su padre, es lo correcto, pero ellas estaban distorsionadas. Su mente era una cueva podrida absolutamente al haber sido criadas en Sodoma. Los teólogos dicen que quizás escucharon muchas veces diálogos de sus amigas y de sus vecinos que quizás dormían con sus padres o dormían entre hermanos, porque las prácticas eran demasiado fuertes. Es increíble lo que puede suceder en una vida cuando no se toma en cuenta a Dios. Vamos viendo un descenso, vamos hacia abajo en la depravación. Arrancamos acá y vamos cayendo a una depravación absoluta llamada incesto, prohibida en la ley, en Deuteronomio, prohibida por Dios. Que la hija viera la desnudez del padre o los hijos vean la desnudez de la madre. John MacArthur, el teólogo, dice que la falta de discernimiento es el mal que más está destruyendo la verdadera iglesia. La falta de discernimiento. El no entender qué es bueno o qué es malo. Y cuando hablamos de iglesia no estamos hablando de un nivel corporativo, sino de un nivel individual, de individuos que pertenecen a una congregación, que van a un lugar a escuchar la palabra de Dios, pero que no tienen discernimiento en su vida diaria, en sus trabajos, en sus casas, en sus hogares, para entender el bien y el mal. Eso es una área que es fuerte en nuestro corazón. El que no recoge, desparrama. Y el que no es conmigo, es contra mí, dice la palabra. Los tiempos modernos son la excusa para llamar las cosas diferente. Al adulterio se le llama una aventura o un desliz. Hasta hay canciones que elogian el adulterio. Una canita al aire o un error. No, solo fue un error, mi amor, no volverá a pasar. Pero la Biblia llama al adulterio pecado, llama al incesto pecado, llama al robo pecado. El robo lo justificamos diciendo luego lo devuelvo.
¿Qué tiene de malo? Lo necesitaba. O todos lo hacen. Yo no le veo situación mala a eso. O sencillamente a esas personas les sobra. O la empresa tiene mucho. Lo que cogí no le va a hacer falta. Se llama distorsión de la moral. Se ha distorsionado la moral en la sexualidad, se ha distorsionado la moral en el matrimonio, la moral en la crianza de los hijos, la moral que Dios ha dado al hombre se ha distorsionado. Las hijas de Lot vieron el dormir con su padre como algo normal. Ninguna de las dos puso objeción. La menor había podido decir, no, es nuestro padre, por favor. O sea, ¿qué pasa, hermana? No podemos hacer eso. Eso dice mucho de su corazón, de dónde vivían, de quiénes eran. Algo notable en estos versículos, que es más triste todavía de la actitud de las hijas, es la condición del padre. Empezando por beber con sus hijas, ahí comenzó su primer error. Una práctica común hoy en día. La pérdida de la autoridad paterna en Lot es un mal terrible y es el mal de este siglo. El lugar de autoridad que Dios le ha dado al hombre ha sido usurpado por el pecado. La culpa porque el hombre no tiene carácter, entonces lo lleva a no hablar en su casa, en sus hijos, en su familia. No es culpa de los hijos, escuche, es culpa de los padres, en este caso del varón. En su egoísmo no ama a nadie más que a sí mismo. Lot no ama a sus hijas. Él tenía que parar ahí en el momento de decir, no podemos tomar, no vamos a beber. Él conocía muy bien la cultura de Sodoma, él sabía lo que pasaba en medio del alcohol, en medio de las situaciones. Él lo sabía. Ninguna de las dos hijas lo vio grave. Ellas querían ser madres, ellas sabían, siendo jovencitas, que para quedar embarazadas necesitaban un hombre y no veían a su padre como alguien a quien honrar y respetar. No veían un hombre justo. Había hecho mucho por ganar un lugar en Sodoma, pero nunca ganó un lugar en su hogar. Él ganó un lugar en Sodoma, era principal. Él ganó dinero, posesiones, riquezas, pero nunca se ganó un lugar de autoridad en su casa. Eso es lo triste de la historia. La insensibilidad en los hijos no comienza cuando son adultos, iglesia. Comienza cuando no les enseñamos con el ejemplo la verdad, porque ellos serán lo que ven. Es duro, pero es una verdad que no podemos negar. Los hijos no hacen lo que yo les digo. Ellos hacen lo que ven. Lo replican, lo duplican. Hacen exactamente como ellos ven. Cuarto, versículo 36 al 38. En el 33 le dan a beber vino al padre, la mayor entra, duerme con él. En el 34 se repite la historia, por eso no los toqué, porque son dos historias similares. Cuando la primera duerme, cuando la segunda duerme. Vamos a la cuarta parte, las repercusiones, versículo 36 al 38. Las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Pasan 9 meses entre versículo 35, versículo 36. Versículo 32 al 35 nos narra el momento en que ellas duermen con él, ¿cierto? Versículo 36 nos dice que concibieron. Pasaron 9 meses entre esos dos versículos. Pero lo notable es esto, escuche. No escuchamos ninguna voz de Lot. Ningún regaño, ningún llamado de atención. ¿Por qué hicieron eso? O sea, ¿por qué me emborracharon? ¿Por qué durmieron conmigo? No hay reproche, no hay nada. Es la decadencia del carácter de un hombre que tenía una herencia espiritual y que no la aprovechó. Porque él podría haber sido el sucesor ¿de quién? De Abraham. No hay arrepentimiento, no hay confrontación, no hay pena, nada. Y la escritura remata diciendo, anuncia el nacimiento de los hijos como anuncia cualquier nacimiento, como el de Isaac, el de Jacob, el de cualquiera. No le pone tinte raro, es curioso. Pero aquí para cerrar la historia algo curioso, escuche, los nombres
que le pusieron a los niños, como era la época y la cultura, tienen significado. No se ponían nombres porque sí. Isaac, ¿qué significa? Por favor, enseñamos la Biblia, iglesia. ¿Qué significa Isaac? Risa. ¿Qué significa Jacob? Usurpador, muy bien, engañador. Todos los nombres tenían significado y no es la excepción de estos dos hijos o dos niños que nacen del incesto. Escuche, el hijo de la hermana mayor, dice ahí en el versículo 37, se llama ¿qué? Moab. ¿Quiere saber el significado? Del padre. Del padre. ¿De quién era hijo? Del padre de la mamá. Significa del padre. El hijo menor, ven a mí, significa hijo de mi pariente. Abraham, Lot era el pariente de la hija. Era el pariente más cercano que ella tenía, su papá. No habían más parientes. Ellas pensaban que la tierra había sido destruida, acuérdese. Entonces, así termina la historia de un hombre insensato que no valoró el pacto y la salvación que Dios otorga por gracia. No sabemos nada más a partir de esos versículos de Lot. Nunca nos dice la Biblia cuánto vivió, como si nos nombra la vida de Abraham, de Moisés, de David. Les da el honor de que sepamos cuánto vivieron, dónde murieron, dónde fueron sepultados. No sabemos cómo crió a sus hijos nietos, porque tuvo que criarlos. No sabemos cómo fue su relación con sus hijas. ¿Volvió a dormir con ellas o fue la única vez? ¿O tenía tanto de Sodoma en su corazón que siguió durmiendo con ellas? Son preguntas para la conciencia. No se vuelve a hablar de su tío, no sabemos si lo volvió a ver, más adelante tal vez haya encontrado con Abraham, pero la Biblia es así. Escuche, la Biblia no oculta los pecados de los cristianos, al contrario, los expone. Expone a Abraham cuando miente, expone a David cuando comete adulterio, expone a Noé cuando se embriaga, expone a Lot cuando comete incesto con sus hijas o sus hijas con él. Toda persona que viva bajo un entorno de pecado vivirá una distorsión de la realidad. No discernirá entre la verdad y el engaño y vivirá las consecuencias de ello y sus generaciones también. Acompáñeme a Deuteronomio 23:2 para mirar algo curioso ahí. Deuteronomio 23:2. En el capítulo 23 de Deuteronomio encontramos las personas que eran excluidos de la congregación. Y en el versículo 3 dice, no entrará amonita ni moabita. ¿Quiénes eran ellos? Los hijos de Lot. Ahora usted se pregunta, ¿no entrarán por el incesto? No. Por desobedientes, porque también atacaron al pueblo de Israel cuando Israel estaba en el desierto. No es por el incesto, porque es un pecado perdonable, por si quieren saber. No podemos juzgar esa parte. Es porque ellos eran enemigos de Israel y los enemigos de Israel no podían entrar al pueblo de Dios. Versículo 17 de capítulo 23 de Deuteronomio. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. Este me sorprendió, este significado. Resulta que estuve averiguando el significado de sodomita y es prostitución de hombres. O sea, los hombres eran los que se prostituían en Sodoma, no las mujeres. Por eso no era permitido un sodomita. Nadie que viniera de esa descendencia podría entrar allá. Era tan fuerte lo que había pasado allí que Dios separa a un pueblo pecaminoso de un pueblo santo. Cerremos con las aplicaciones, iglesia. Miremos las aplicaciones del tema. ¿Cómo podemos recibir consejos de cómo no sucumbir, de no seguir caminando hacia la vergüenza y de hacer un alto y parar y examinar nuestra vida y decir, voy por acá, pero no quiero llegar al final y ver las consecuencias en mi descendencia? Hay una descendencia que siempre va a ser afectada.
No porque usted diga que no quiere afectarlos, siempre los va a afectar por la vida que llevemos. Entonces la primera aplicación es: reconozca que nadie es inmune a los peligros. Es decir, el que se crea santo, santifíquese más. El que crea que está firme, cuídese que no caiga. En Apocalipsis, al final, en el último capítulo, dice: el impío y el inmundo sean más inmundos, y el santo sea ¿qué? Más santo. Esa es la responsabilidad de la iglesia, santificarse todos los días, no el domingo cuando viene a la iglesia, no el martes, no el jueves. Eso no es santificación. Santificación es una vida que rinde cuentas todos los días al Señor. Lot se acercó demasiado al pecado. Sus hijas eran vírgenes, escuche, pero la exposición al pecado fue desastrosa para su descendencia. Ellas eran vírgenes físicamente, pero su mente era corrompida. Y pasa mucho en esta generación. Muchas muchachas no han tenido relaciones, pero su mente es corrupta, y lo mismo los hombres. Porque la virginidad es algo físico, pero la mente puede ser podrida internamente por el pecado. Nadie es inmune, escuche, porque usted asista a la iglesia, porque lleve muchos años, porque tenga familia cristiana, porque sirva en un ministerio. La inmoralidad vence cualquier alma inconstante. Santiago lo dice, que el hombre inconstante es de doble ánimo. Y el proverbista dice que el hombre peca y luego se irrita contra Dios. O sea, luego le echa la culpa a Dios. Segundo, o B, preste atención a las alertas leves. Alerta. Hay cosas que van mostrando que voy hacia abajo y no voy caminando con Dios. La falta de oración, la falta de lectura de la palabra, la falta de congregación. Van mostrando que voy en una decadencia espiritual y no me estoy dando cuenta. Estoy tranquilo, estoy fresco. Sigo hablando con los hermanos, sigo hablando con la iglesia, sigo tal vez orando a ratos, pero voy perdiendo el norte. Preste atención a esas cosas. Lot no prestó atención. Primero se fue cerca a Sodoma, luego se fue a Sodoma, se pervirtió, terminó en una montaña con 2 hijas viviendo en incesto. Y todo resultado de una sola decisión que tomó mal. No pase tiempo con personas profanas que se burlan de Dios y de su fe. Sea sabio. Piense y examine con quién la pasan sus hijos. ¿Qué personas frecuentan sus hijos? ¿Cómo son los amigos? ¿Los deja ir a quedar fuera de la casa? No, usted no sabe qué pasa en una noche. Siempre pasa. Todo eso hay que examinarlo y hay que mirarlo. Tercero o C, busque agradar a Dios en todo. Siempre que haga algo, piense si es la vida que Dios quiere para usted. Piense eso. Cuando usted vaya a un sitio, a una reunión, a cualquier cosa, piense si es el lugar que Dios quiere que usted esté allí. Y evalúelo siempre a la luz de la palabra, no a la luz de su mente, porque recuerde que tenemos una naturaleza pecaminosa interna. Siempre a la luz de la Escritura, diga, la Biblia dice esto, la Biblia dice aquello, puedo ir, no puedo ir. Protéjase, el último, contra la pasividad. La iglesia no puede resucitar aquello que el hogar le ha dado muerte. ¿Escuchó esa frase? La iglesia no resucita aquello que en el hogar se le ha dado ¿qué? Muerte. Es decir, los hijos y los matrimonios. La iglesia no resucita matrimonios ni arregla hijos. El hogar los mató, el hogar los destruyó, el hogar los malformó, la pareja se destruye entre sí misma. La iglesia no arregla eso. ¿Por qué? El que necesita despertar es el creyente en una relación con Dios, protegerse contra la pasividad. Si descuidamos lo santo, crecerá lo mundano. Las espinas ahogarán la palabra. Muchos no se han dado cuenta que su mundo está en llamas y que se pueden quemar con él. Muchas personas van hacia allá lentamente, suavemente. Dios es bueno y Dios da la oportunidad y la misericordia. Sea hombre, hablo para los hombres, sea padre, levántese en oración por su alma y por su generación que necesita hombres de verdad. Y mujer, asume tu lugar
de educar a tus hijos, de ser sabia, de también estar buscando la palabra de Dios. Amén. Póngase sobre sus pies y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, hoy queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad, Dios. Tu palabra limpia nuestro corazón, Señor, mientras es expuesta y predicada. Hoy queremos pedirte misericordia, Dios. Queremos orar por nuestros hogares y nuestras familias, Señor, diciéndote, ten misericordia de esta generación perversa que se ha levantado en estos tiempos, Dios. Ten misericordia de todo lo que vemos, oímos y pensamos. Guárdanos de ser contaminados por el mundo, por la pereza, por la pasividad. Enséñanos a orar, como dijeron los discípulos. Danos tiempos con la palabra, danos tiempos de comunión unos con otros para conocer tu verdad. Te pedimos, acuérdate de tu pacto y de tu promesa para tu pueblo. Tú dijiste, Señor, que si el pueblo de Dios clamara, tú oirías su voz, Señor. Tú dijiste que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hoy invocamos tu nombre pidiéndote que te glorifiques en la iglesia, que traigas santidad a los hogares, que redargullas nuestro corazón para vivir una vida agradable a ti, una vida que no negocia principios, que no vive bajo circunstancias, sino que solamente vive por tu gloria, Señor, para agradarte. Te doy gracias por la iglesia, Señor. Te doy gracias por cada familia, por todo lo que estás haciendo en la vida de ellos. Oramos por los que están en necesidad, por los que están enfermos. Dios, pedimos sana sus vidas, sana sus cuerpos, pero sobre todo salva su alma en esta hora, Señor. Añade a la iglesia a los que han de ser salvos, pero ayúdanos a no vivir una vida como Lot, sino una vida de testimonio. Una vida que cuando alguien la vea diga, yo quiero un día ser como Cristo, porque en esa persona también está Cristo. Hoy bendecimos tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.